Bien, mis queridos hermanos, es una alegría y una bendición esta mañana reunirnos para la adoración, para la exaltación del nombre del Señor, pero también para tener un momento junto a su palabra. La predicación de hoy tiene por título 4 decisiones que debemos tomar ahora mismo. 4 decisiones que debemos tomar ahora mismo. Y vamos a leer en Isaías capítulo 55, del 6 al 13, este texto lo ocupábamos mucho cuando en aquellos años, los 80, principios de los 90, predicábamos por las calles. Se utilizaba este texto para predicar la palabra del Señor, el llamado de Dios a los hombres, pero hoy día lo vamos a aplicar a la vida de la iglesia. Y dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerán arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre amado, le damos toda gloria, toda alabanza, Señor, porque entendemos que usted, Dios, nuestro Señor y Salvador, tiene el control de todas las cosas. Le damos gloria y le damos alabanza, Señor, porque en todo tiempo también su voz, Señor, amorosa y misericordiosa, sigue llamando, sigue insistiendo, Señor, para que nuestros corazones, nuestra vida, Señor, se vuelvan a usted y le busquemos. Gracias le damos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuatro decisiones que debemos tomar ahora mismo. Dios no hace nada, Dios no dice nada que no tenga mucha o gran importancia para nuestra vida personal. El llamado que hace Dios para que tomemos estas decisiones es de la mayor importancia. Es algo que debe ser considerado con urgencia hoy día en este tiempo. Estas decisiones son imperiosas, deben ser tomadas ahora mismo y no mañana. Es un llamado persistente de parte de Dios. Es un llamado personal para cada uno de nosotros, sin excepción. Es un llamado que Dios hace a aquellos que se consideran espirituales y para aquellos que no se consideran tan espirituales. Es un llamado a los fuertes y también es un llamado a los débiles. Es un llamado que Dios hace a los que están cercanos y también a aquellos que se consideran que están más lejos. Es un llamado a aquellos que llevan 40 años en la vida del Evangelio y también es un llamado a aquellos que están dando sus primeros pasos en la vida como cristianos. Pero porque no hay nadie, queridos hermanos, no hay nadie que no necesite buscar a Dios. No es un llamado de los hombres, sino que es un llamado de Dios que nos dice que debemos de tomar estas decisiones ahora mismo. Y estas son buscar, llamar, dejar y volver. Todo llamado requiere una decisión, una respuesta de nuestra parte. Y esta
decisión. Esta respuesta puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser considerada y obedecida, pero también puede ser rechazada de muchas maneras. Leemos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 16, esta parábola que entrega el Señor. Dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y dijo otro: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces él, enojado, el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún queda lugar. Los que se excusaron estaban demasiado ocupados en sus vidas, en sus quehaceres, en sus preocupaciones, en sus pensamientos, para reconocer la verdadera necesidad que había en su vida, que había en sus corazones. Para responder positivamente al llamado de Dios, en primer lugar debemos reconocer nuestra condición, nuestra necesidad. Vemos en la Escritura que los fariseos, estos hombres religiosos, los escribas, que entendían claramente la palabra de Dios, no encontraban ninguna necesidad en sus vidas. Si hubiera alguien esta mañana que mirando su condición, que mirando su vida, que mirando su corazón reconoce la necesidad de acudir a Dios, debe entonces tomar estas decisiones para alcanzar la misericordia y la gracia de Dios y para que su vida sea bendecida. No hay otra forma, no hay otro medio, sino lo que Dios exige de cada uno de nosotros. El primer llamado que nos hace Dios es buscar. Dice ahí en Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios hace este llamado a lo suyo porque realmente no lo estaban haciendo, no estaban buscando a Dios. Sin duda que lo estaban haciendo mal, o tal vez lo estaban haciendo de una forma equivocada. Dios ha estipulado en su palabra, allí en el Antiguo Testamento, cómo debían de buscar a Dios, cómo debían acercarse a Dios. Y Dios también tiene en este tiempo un llamado, una forma para que nos acerquemos a su presencia a través de su amado Hijo Jesucristo. Tal vez lo estaban haciendo a medias, de una forma equivocada, como Dios no quiere que lo hicieran. Es muy fácil encontrar y ver esta situación. Dios está llamando aquí, el llamado no es a alguien desconocido. Dios está llamando a su rebaño, Dios está llamando a sus ovejas, Dios está llamando a su iglesia, Dios está llamando a su pueblo. Él te habla a ti en esta mañana. Es increíble, queridos hermanos, observar con qué facilidad dejamos de buscar a Dios. Es increíble observar con qué facilidad nos alejamos de su presencia. Podemos estar hoy aquí buscando al Señor, podemos estar escuchando su palabra, podemos estar glorificando y alabando su nombre, pero en unos instantes más, en unos momentos más, durante el resto del día, tal vez mañana, durante la semana, nos encontraremos siguiendo nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos, alejados de su presencia, alejados de la presencia del Señor. Inclusive, podemos llegar a creer que estamos buscando a Dios, pero esta puede ser una realidad superficial. Quiero contarles una anécdota que sucedió el año 2010 después de ese gran terremoto.
unos hermanos en una congregación en la iglesia de Santiago habían decidido visitar una iglesia en Lota, en la octava región donde la situación era más difícil y más compleja. Y el líder de los varones dijo: queridos hermanos, vamos a visitar a nuestros hermanos allí en Lota para bendecirles, vamos a acompañarles para salir junto a ellos a predicar la palabra del Señor. Pero quiero decirles que vamos a ir como hijos del Señor, vamos a ir cada uno con nuestros ternos, bien vestidos, bien presentados, como el Señor demanda de sus hijos. Entonces llegó el día de ir durante la semana y los días. El hermano había insistido: hermanos, debemos ir presentados como el Señor quiere que estemos presentados. Así que cada uno debe ir con su terno. El hermano dijo: querido hermano, yo no tengo un terno. Entonces el hermano le dijo: hermano, se comprará uno o se conseguirá uno, pero vamos a ir como el Señor desea que nos presentemos. No es que tengamos algo contra esta pieza, contra el terno. Creo que es el traje más elegante. Cuando un hombre usa un terno le da realce a una ocasión, a una situación. Llegó el día, entonces tomaron este furgón en el cual partieron. Como no cabía todo el equipaje, pusieron arriba uno de estos maleteros plásticos, ¿no es cierto? Y metieron allí la ropa, el equipaje, y partió, ¿no es cierto?, la comitiva a aquel lugar. Durante el viaje, sin darse cuenta, saliendo de Santiago, se abrió este maletero y saltó parte del equipaje fuera del vehículo. Y adivinen cuál fue la pieza, la prenda que saltó, se perdió. Fue el terno de este hermano, de este líder que tanto había insistido. Cuando llegaron a Lota y bajaron el equipaje, se dieron cuenta que lo único que faltaba era el terno de este hermano. Allí entonces los días de culto él tuvo que estar con su ropa que había llevado, con un chaleco, con ropa deportiva, pero no pudo estar como él había pensado. Cuando volvió a Santiago, para sorpresa de él, llegó a su casa y lo estaba esperando su esposa y le dice: mira lo que tengo aquí. Y le muestra el terno que él pretendía llevar. Mientras iban saliendo de Santiago, cayó el terno y detrás venía una patrulla de carabineros y vio que algo saltó, lo recogió y al revisarlo había una tarjeta con el nombre y con la dirección de este hermano. Y lo llevó obviamente a su casa. ¡Qué gran lección en la vida de este hombre! ¡Qué gran lección en la vida de este cristiano! Al darse cuenta que él estaba equivocado y que su apreciación de lo que era servir a Dios era algo superficial. Sin lugar a dudas que su búsqueda de Dios cambió. Dios no debe ser buscado a medias. Dios no puede ser buscado superficialmente. Es lo que dice el profeta Jeremías en este versículo tan conocido, en el capítulo 29, versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, no a medias, no superficialmente. Dios no puede ser buscado de esta manera. Dios no puede ser buscado de una forma equivocada, a medias o superficialmente, sino que debe ser buscado con todo nuestro corazón. Y también lo dice allí en Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Desde allí, de donde tú estás, desde tu realidad, desde tu condición, desde tu necesidad, desde tu aflicción, debes buscar a Dios con todo tu corazón. Debemos buscarlo con todo corazón, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, si queremos que ese Dios sea hallado. Ese Dios que parece tan lejano, si lo buscamos con todo el corazón, con toda nuestra alma, será encontrado. Ese Dios que parece que muchas veces no nos oyes, sin lugar a dudas que será encontrado. Ese Dios que parece que no oímos, que no vemos, que tampoco muchas veces no sentimos, sin duda que será encontrado cuando aprendamos, queridos hermanos, a buscarlo con todo nuestro corazón. El segundo llamado, la segunda exigencia que Dios nos hace, la segunda decisión que debemos tomar en este día es llamar
Isaías 55:6 nos dice, llamadle en tanto que está cercano. Este es un clamor, este es un gemir de alguien que está necesitado, que está angustiado de la gracia del Señor, de la consolación de Dios, de la comunión con Dios. Y no solamente alguien que tiene una necesidad física, sino aquel que tiene una profunda necesidad en su corazón. Como dice el salmista, como el 42, allí en el versículo 1, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el gemir de este ciervo, de este animal que tiene sed, así debe ser el llamado que debemos hacer a nuestro Dios en este tiempo. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que llama, alcanzará salvación. Y el mismo Señor Jesucristo lo dice en estas claras palabras, en el capítulo 7 de Mateo 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se la abrirá. Sí, hermanos queridos, debemos llamar a Dios. Debemos hacerlo mientras pueda ser hallado, mientras Él está cercano. No olvidemos la historia, el ejemplo de Noé en el diluvio. Dice la palabra que después que su familia entró al arca, que los animales entraron al arca, dice el texto bíblico, y Jehová cerró la puerta. Y el Señor también nos advierte en la parábola de las 10 vírgenes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Algunos dicen que este es el versículo más triste de la Escritura, y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Debemos buscar, debemos llamar, porque ahora es el tiempo en que Dios nos dice que debemos buscarle, que debemos llamarle con todo nuestro corazón. La tercera exigencia que Dios nos hace en este llamado, la tercera decisión que debemos tomar en este día, hoy, que es el tiempo, es dejar, abandonar ¿qué? Lo dice claramente Isaías, capítulo 55, en el verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. Deje el hombre sus caminos, sus pensamientos. Debemos de dejar, hermanos, de seguir esos planes, esos deseos, esos pensamientos que nos llevan lejos de la presencia de Dios. Alguien dirá, hermano, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo saberlo si mis caminos, si mis pensamientos me están llevando lejos de Dios? Si son o no la voluntad de Dios. Continuamente nos preguntamos, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Será este el camino correcto? ¿Será este el pensamiento correcto? Quiero decirles, querido hermano, querida hermana, si usted no lo sabe, si usted no sabe, quiere decir, si usted no lo entiende, quiere decir que usted no está buscando al Señor. Los hijos de Dios, aquellos que estamos en Cristo, no navegamos en medio de la oscuridad, no navegamos en medio de las tinieblas, sino que tenemos la gracia del Espíritu del Señor en nuestras vidas, porque buscamos a Dios y podemos conocer y entender. Y el Espíritu Santo del Señor nos habla, nos revela cuál es el camino, cuáles son los pensamientos que debemos de tener. Y si no es así, si vamos por caminos equivocados, si tenemos pensamientos equivocados, el Espíritu del Señor nos reprende en medio de nuestro corazón. Como dice el verso 8 allí en el capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Podemos estar viviendo y caminando por caminos
que están lejos del Señor, aunque a nosotros nos parezcan cerca. Podemos tener pensamientos en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, por más que nos parezcan cercanos, pueden estar muy lejos de la presencia del Señor. ¿Con qué frecuencia, queridos hermanos, con qué facilidad seguimos nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos? ¿Con qué facilidad, hermanos, resistimos el gobierno de Dios en nuestra vida? Dios quiere gobernar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros caminos, pero ¿con qué facilidad, queridos hermanos, resistimos el gobierno de Dios y de su Santo Espíritu en nuestras vidas? Quiero contarles una nueva anécdota. Durante mi infancia, parte de mi adolescencia y parte de mi juventud, yo cada verano visitaba la casa de mi abuelo en el campo. Pasaba el día de Año Nuevo y al otro día inmediatamente partía al campo. Y dentro de las tareas que hacía, mi abuelo muchas veces me decía, Cristian, anda a buscar a los bueyes. Y era una de las cosas que a mí me producía en realidad mucho temor. Tenía varios bueyes mi abuelo y uno de ellos era uno que se llamaba Retinto y hacía pareja con otro que se llamaba Clavel. Era un buey grande, hermano, muy grande, de color rojizo, burdeo. Entonces cuando me acercaba a él para llevarlo a la casa, él me miraba, me enfrentaba y a mí me daba miedo, me daba la impresión que me iba a atacar. Pero cuando me acercaba, él doblaba, ¿no es cierto?, seguía y yo lo podía así arriar y llevar hasta la casa. Era un tremendo animal, seguramente yo era pequeño y me parecía como un gigante, como un elefante, pero se sometía a lo que yo le pedía. Había un novillo que había que amansarlo, era medio rebelde y en una oportunidad me quiso atacar. Pero llegó el día en que él tenía que aprender, que tenía que ser amansado, y lo pusieron en un yugo que tenía 3 posiciones y a él lo pusieron al medio. Pusieron 2 gigantescos bueyes, me parecieron que eran buscar lo más grande, y mi tío enyugó al medio a este novillo y salió con él, salió a visitar a la familia, estaba a un lado, conversaba con él, y el novillo se estiraba de un lado al otro y trataba de salirse, de resistirse, pero los otros tremendos bueyes ni se inmutaban. Salió con él, volvió con él, y ya cuando volvió, queridos hermanos, ya jadeaba, en algunos puntos casi era arrastrado por estos tremendos bueyes, y cuando llegó ya a la casa estaba casi exhausto, derrotado ahí, y yo lo quedé mirando cómo jadeaba y trataba de resistirse, pero ya no tenía fuerzas. En aquel tiempo, hermanos, esta imagen me quedó grabada. Siempre recuerdo la imagen de este novillo. Y en aquel tiempo me causó cierta gracia ver lo que sucedía. Pero, queridos hermanos, ya en el transcurso del tiempo, en este tiempo, esa imagen no me causa ninguna gracia. Porque me veo reflejado en ese animal, veo reflejado a la iglesia, a la vida de muchos, mi propia vida. ¿Cómo resistimos, queridos hermanos? ¿Cómo resistimos el gobierno de Dios en nuestra vida? ¿Cómo resistimos la autoridad de Dios en nuestra vida? ¿Cómo resistimos la palabra de Dios en nuestra vida? Como decía el devocional de Toby al comienzo de este culto. No queremos someternos a la voluntad del Señor, no queremos no queremos abandonar lo que el Señor quiere que dejemos y abandonemos. Hermanos queridos, no debemos seguir nuestros propios caminos, porque dice la palabra que muchos de ellos son caminos de muerte. Debemos dejar y abandonar nuestros pensamientos, esos pensamientos que llenan nuestra vida, que llenan nuestro corazón. ¿Cuántos pensamientos vienen a nuestra vida y van guardándose allí en nuestro corazón? Hay pensamientos de amargura, pensamientos de temor, pensamientos de ira, pensamientos de incertidumbre, pensamientos que Dios no quiere que estén allí. Nuestros pensamientos, nuestros caminos deben ser aquellos que nos lleven hacia la cruz de Cristo. Nuestros pensamientos deben ser llegar a aquella cruz y morir y ser crucificado en aquella cruz.
si no morimos con Cristo, queridos hermanos, si no morimos con Cristo, esta realidad espiritual tan tremenda, tan gloriosa, que está a las puertas, que se nos ha sido dada a nosotros, el morir con Cristo. Si no morimos con Cristo, continuamente Dios tendrá, queridos hermanos, que enviar al retinto y al clavel a nuestro lado y ser gobernados, ser arrastrados, ser sometidos, para que podamos entender cuál es la voluntad del Señor. Hasta que no aprendamos, queridos hermanos, a dejar nuestros caminos y nuestros pensamientos, debemos entonces someternos a la voluntad del Señor. Si no aprendemos, entonces seremos llevados lejos de Él. El Señor mismo nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos dejar el orgullo y la soberbia, debemos dejar nuestros caminos y abandonar nuestros pensamientos. Por último, la última decisión, hermanos, que debemos tomar, que Dios exige de nosotros en este día, es volverse. Como dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Debemos volvernos al Señor. No importa, queridos hermanos, en qué punto del camino nos encontremos, si que vamos por un camino equivocado. Alguno pensará: bueno, yo estoy demasiado lejos, me he alejado tanto del Señor. Otro pensará y dirá: bueno, yo solamente me he alejado un poco, he dado algunos pasos lejos del Señor. Pero el llamado, hermanos queridos, para todos y cada uno, para ti que estás a lo mejor tan lejos o te sientes tan lejos del Señor, o para ti que sientes que solamente has dado unos pasos lejos del Señor, el llamado sigue siendo el mío: volveos, volveos, volveos. El profeta Jeremías dice allí en Lamentaciones, cuando vio a la ciudad destruida, en el capítulo 3, verso 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. El texto bíblico, hermanos, que hemos leído, dice que debemos tomar 4 decisiones. 4 decisiones que finalmente serán para bendición de nuestra vida. Es lo que necesitamos hoy día, hermano, en este tiempo. Necesitamos ser bendecidos de parte de Dios. No necesitamos la bendición del mundo, de este mundo. Necesitamos la bendición de Dios. Y estas bendiciones vienen si tú estás dispuesto a tomar estas 4 decisiones. Isaías 55:7 dice que alcanzaremos misericordia y perdón de parte del Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Necesitamos esta bendición que es la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Necesitamos, hermanos, ser perdonados por el Señor. El verso 12 dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Alcanzaremos el gozo y la paz del Señor. Y el verso 13 del mismo capítulo: en lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. La zarza y la ortiga son símbolos, estos espinos son símbolos de maldición, de castigo, de juicio. Pero en cambio el ciprés y el arayán son símbolos de bendición. Estos árboles eran ocupados en la edificación. Hermanos queridos, si tomamos esta decisión hoy de buscar a Dios, de llamar a Dios, de dejar, de abandonar lo que Dios quiere que dejemos y abandonemos, si nos volvemos al Señor, sin lugar a dudas que alcanzaremos estas bendiciones de parte del Señor.
Para terminar, tal vez quisiéramos hoy hablar, conversar, tener un momento con nuestros padres, con nuestros abuelos. Pero queridos hermanos, ya es tarde porque seguramente o tal vez ellos ya no están. Tal vez quisiéramos hacer algo diferente con nuestras vidas, ¿cierto? Pero ya es tarde. No hay tiempo, no hay fuerza, no hay oportunidad. No insista. Ya no puedes, no se puede. Es tarde. Dios está llamando hoy para que le busquemos, para que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, para que dejemos nuestros caminos, para que dejemos nuestros pensamientos mientras haya tiempo, mientras Él pueda ser hallado, mientras Él está cercano. Tal vez mañana sea demasiado tarde. ¿Estás realmente buscando a Dios con todo tu corazón? ¿Estás realmente buscando a Dios con todo tu corazón? ¿O simplemente estás apartando un pequeño momento, un pequeño instante de tu vida o parte de tu vida para buscar a Dios, un pequeño momento de oración, un pequeño momento de la palabra, a lo mejor un momento de participar en algún culto de oración, en el culto de los jóvenes, de los adolescentes, de las hermanas, el culto del domingo? Y luego corres para seguir tus caminos. Luego corres para seguir con tus pensamientos, con aquello que te motiva, con aquello que llena tu corazón. Debemos buscar realmente a Dios con todo nuestro corazón y dejar nuestros caminos y dejar nuestros pensamientos, abandonar nuestros pensamientos que nos están llevando lejos de la presencia del Señor. Si buscas y llamas, si dejas y te vuelves, sin lugar a duda, que cuando busques hallarás y cuando llames se te abrirá. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias este día, Dios mío, por esta pequeña, Señor, reflexión de tu palabra, Señor. Pero a la vez, Señor, como decía, Señor, el devocional, debemos despojarnos de todo criterio personal, Señor. Debemos abandonar todo criterio nuestro, Señor, de recordar que es una palabra que hemos escuchado muchas veces, Señor. De no importarnos, Señor, quién la dijo, cómo la dijo, Señor, o tal vez qué fue lo que se dijo, Señor, sino lo más importante, recordar, Señor, que es un llamado que tú estás haciendo hoy, Señor, para que te busquemos, Señor, porque sin lugar a duda lo estamos haciendo de una forma equivocada, para que te llamemos, Señor, Señor, con todo nuestro corazón, Dios mío, con toda nuestra fuerza, Señor, para que aprendamos, Señor, a someternos a tu voluntad, a tu gobierno, a tu propósito, Señor. Cuán necesario, Señor, es que caminemos a la cruz. Cuánto necesitamos, Señor, morir en aquella cruz, Señor, para que podamos vivir la vida que Cristo quiere que vivamos, Señor, en tu presencia, para que seamos gobernados por tu Espíritu Santo, Señor, no con nuestra fuerza, Señor, no con nuestros pensamientos, no con nuestros sentimientos, Señor, no siguiendo nuestros caminos, Señor, sino el camino que tú tienes para nosotros, Señor. Si buscamos, si llamamos, si dejamos y nos volvemos, Señor, sin duda, Señor, que cuando busquemos, Señor, en la angustia, en la necesidad, alcanzaremos la bendición. Hallaremos, Señor, oportuno socorro. Alcanzaremos, Señor, tu misericordia. Y podemos, Señor, como ese siervo que clama, beber esa agua fresca, Señor, que tanto necesita nuestra vida para ser refrescada y renovada, Señor. Sin duda, Señor, que cuando llamemos, Señor, se abrirá esa puerta que ahora está cerrada. Esa puerta, Señor, que ahora se ve oscura, Señor. Señor, cuando decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Estamos llamando, estamos golpeando, Señor, estamos clamando y parece que tú no oyes. Parece que tú no respondes, Dios. Pero tu palabra nos dice que debemos buscarte, debemos llamarte, Señor, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, Señor. No nos engañemos. No nos engañemos a nosotros mismos, Señor.
Tú no puedes ser buscado a medias, Señor. Tú no puedes, Señor, ser buscado livianamente, sino que debe ser buscado, Señor, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas en este tiempo. Gracias, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor, y líbranos, Señor, de buscarte superficialmente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga.